de esto, y por eso nos parece interesante tener la posibilidad y el honor de conversar con Isaac Saka, que es el gran rabino de la comunidad sefardí de Buenos Aires, además de ser fundador y presidente de Menorá, Organización Mundial para la Juventud. Isaac, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Mizrahi. Buenos días, un placer estar con ustedes. Isaac, cuéntenos un poco primero, ¿qué le pasa a usted como gran rabino al ver a un presidente que no es judío, o por lo menos no de vientre, vamos a decirlo así, y que sin embargo tiene semejantes gestos hacia la comunidad y hacia la religión? Bien, la inclinación de nuestro flamante presidente ya desde hace rato, ¿no? Antes incluso de que sea candidato o de que él tenga en mente ser candidato a presidente, hacia la cultura judía o a la religión judía. Es un elemento, en primer lugar, que refleja su ponderación a los valores que posee el judaísmo y también las otras religiones monoteístas también, pero que quizás en el judaísmo a veces, por la circunstancia en que le tocó vivir al presidente, se conectó con personas judías que pudieron manifestarle estos valores de una manera que él lo pudo percibir más vívidamente. Son valores que se comparten hoy en día entre todas las naciones, pero su experiencia de vida parece que le tocó que con los judíos, él descubrió esos valores con los cuales él se identifica, que son valores morales, valores éticos, de ayuda social, de respeto. Y nosotros lo vemos con una actitud de gratificación, que respete así a la cultura judía, una cultura que, recordemos históricamente, fue perseguida, el pueblo judío fue perseguido durante mucho tiempo, a lo largo de miles de años. El antisemitismo todavía es un mal que perdura en la sociedad, y cada vez que vemos a alguien que descubre el judaísmo, lo valora, lo pondera, lo vemos como un elemento positivo, no solamente para la comunidad judía, sino para la sociedad toda, que seguramente contribuirá a diluir el antisemitismo y cualquier forma de discriminación. Cuéntenos un poco acerca de Hanukkah. ¿Por qué es una celebración tan importante? ¿Qué es lo que hay detrás en términos de mensaje, de historia? Hanukkah es una conmemoración, como la mayoría de las conmemoraciones judías, que tienen una base histórica, ¿no? Es un acontecimiento histórico. Hay dos fiestas que son un par que van siempre juntas, que son Purim y Hanukkah. Purim es una festividad en la que conmemoramos que el pueblo judío se salvó de una amenaza física, cuando un ministro del imperio persa, Amán, que decretó el exterminio de todos los judíos, eso fue como hace 2500 años. Y nosotros cada año conmemoramos Purim, que es la salvación física del pueblo hebreo. Hanukkah, que ocurrió en otra época cercana a la de Purim, conmemoramos la salvación de una imposición al pueblo judío, no para que desaparezca físicamente, sino querían cambiarle su cultura, o sea, asimilarlo a la cultura seleucida o helenista de aquella época. Y el pueblo judío no cedió a cambiar su cultura y bregaron por mantener su identidad, o sea que es una salvación no física, sino espiritual o cultural, una salvación cultural. Esto con el tiempo se transformó en un mensaje moral para la humanidad entera, porque el tema de los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de culto, es el leitmotiv de la festividad de Hanukkah. Porque en Hanukkah lo que defendemos nosotros, que nos pasó a nosotros en nuestro relato histórico, es que tenemos derecho, como todos los pueblos, a tener una identidad y una cultura.
Y no es un mensaje para el judaísmo, es un mensaje para la humanidad entera. Cada Hanukkah recordamos que cada pueblo tiene derecho a mantener su cultura, sus tradiciones, sus idiomas, su forma de ser, siempre y cuando no oprima al otro pueblo, siempre y cuando acepte el respeto a los demás. Ese mensaje de Hanukkah, por eso hoy tiene tanta vigencia y se simboliza con el encendido de las velas, ¿no? Que cada vela es una luz, cada cultura tiene un aporte a la humanidad y no se deben apagar las luces, que son los pueblos que componen la familia de las naciones. Es muy interesante lo que usted está contando, Isaac, porque además hay un mensaje fuertemente universalista aquí, un mensaje que es para todos, valioso, donde todas las vidas se respetan. Digo, tiene una vigencia extraordinaria en el mundo que estamos viviendo. Exactamente, y a diferencia de Purim, que no se popularizó en el mundo, ¿no? Hanukkah sí se popularizó más, también por este tema de que vivimos en un mundo de intolerancia, a veces, todavía en el siglo XXI. Y Hanukkah, la luz, hay que seguir encendiéndola, hay que seguir promoviendo la libertad de expresión, aceptarse uno al otro. La paz no viene cuando todos pensemos igual, sino viene cuando todos pensamos distinto y convivimos en un mismo candelabro. El candelabro tiene varios brazos, tiene varias luces. Hay todo un juego muy interesante de simbología con respecto a la libertad de expresión y a la convivencia entre las naciones en la festividad de Hanukkah. ¿Qué nos enseña la religión respecto de, la religión judía, por supuesto, le pregunto en este caso, respecto de qué hacer con el intolerante? ¿Qué hacer con el que discrimina, con el que no respeta y que puede llegar incluso a pretender hasta la eliminación de aquel que ve como diferente? Hay dos motivos por el cual se genera el odio o la intolerancia de un grupo a otro, de una persona a la otra. La primera es la ignorancia, el no conocer al otro o el tener una información errónea de quién es el otro. Entonces, el primer mecanismo para combatir la intolerancia que tenemos, y que es una también de las bases de la cultura judía cristiana, greca, que es el estudio, es el conocimiento, es la educación. Si a mí no me educan o me educaron mal a pensar que un judío es malo, que un musulmán es malo, que un cristiano es malo, desde chiquito me inculcaron eso, entonces es muy difícil después erradicar. Estoy basado con un prejuicio basado en la ignorancia. El mecanismo que debemos utilizar es el estudio, el conocimiento, el contacto del otro, el ver cómo somos, la convivencia, y eso reduce mucho el ejercicio o la actitud de la intolerancia. Después está el otro motivo, que es el odio. El odio que uno tiene porque le pasó algo con alguien y genera una actitud de generalización. Si tuve un problema con un argentino, con un uruguayo, con un judío, con un gitano, entonces todos los judíos, todos los gitanos, todos los uruguayos, y ese es otro problema que requiere de un tratamiento de concientización de que cada individuo, como dice la Biblia, fue creado a imagen y semejanza de Dios y único. Nosotros tenemos que juzgar a las personas por lo que hacen las personas individualmente. No porque te perteneces a un grupo, significa que todo el grupo es igual. O sea, estos son los mecanismos que tenemos para combatir la intolerancia, que es, primero, la convivencia, la enseñanza, el conocimiento del otro, y segundo, la concientización de que uno no hace al todo. Pues hay un tercer elemento que no nos compete a los civiles, que son los pueblos. Cuando a uno los atacan físicamente, se tienen que defender de una manera militar. O sea, y eso ya es un asunto que tiene que ver con los estados. Pero como personas, como educadores, como padres, como maestros, como políticos, debemos fomentar el conocimiento de todas las culturas y debemos aprender a no generalizar las actitudes de uno hacia el todo.
Le quiero hacer una última pregunta, Isaac, realmente muy interesante conversar con usted. Justamente refiriéndome a eso, ¿no? Hace 68 días se produjo la mayor matanza de judíos desde el Holocausto, un ataque difícil de calificar por parte de este grupo Hamás. Obviamente este es el momento hay una guerra en curso y habrá que ver cómo esto se resuelve, pero le quiero preguntar por el día después, le quiero preguntar por cómo se sana, cómo se vuelve, digamos, a recuperar la confianza en la comunidad, la tranquilidad, la seguridad, la convivencia con un otro que va a seguir allí, más allá de que se elimine al grupo terrorista. Cuando analizo, muy buena su pregunta, este tema, yo me retrotraigo a un concepto muy histórico conocido por todos, que es la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y la Shoah. Y eso nos puede servir como un ejemplo de esperanza de lo que es el arrepentimiento y la reconversión de un pueblo. Alemania era un pueblo que estaba dominado por el partido nazi, y de alguna manera manipuló a toda la sociedad alemana, austríaca y que todos esos alrededores a una actitud de odio y contra el pueblo judío. Terminó la Segunda Guerra Mundial y Alemania, los alemanes y los austríacos se transformaron en unas personas con una responsabilidad de lo que hicieron, asumieron lo que hicieron, lo que nosotros llamamos la teshuvá, hicieron un arrepentimiento, una reconstrucción de su identidad nacional y se transformaron y se convirtieron en aliados de todo lo que tiene que ver con los judíos, con Israel, y se convirtieron en los enemigos acérrimos de la discriminación, justamente Alemania. El ejemplo de alemán es un ejemplo para entender que no debemos estigmatizar a un pueblo porque una vez tuvimos un conflicto con él. Debemos mantener la esperanza, que con el tiempo, obviamente que va a ser difícil y las personas que sufrieron situaciones de dolor, de tragedia, les va a ser todavía más difícil, pero hay un versículo en la Biblia que dice: los hijos no deben cargar con las culpas de sus padres. Cada uno es responsable de lo que hace. En el futuro hay que pensar que una sociedad de convivencia es posible. Y si no nos creemos de eso, tomemos el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, del proceso positivo que sufrió Alemania y Austria y Europa con respecto a lo que es la discriminación, especialmente contra los judíos. Entonces nosotros como judíos confiamos en que podemos convivir en Israel, con los habitantes de Gaza, con los palestinos, y ellos también, muchos piensan así y van a pensar así. Hay que tener buena voluntad y tomar ejemplos del pasado que fueron aleccionadores para bien. Gran rabino Isaac Saka, realmente un placer. Gracias por esta clase de religión, teología, filosofía, un poco de todo. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar con ustedes. Los felicito.